Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta estamos por este medio. Vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Hoy con la ayuda de Dios vamos a ver la parábola de los dos deudores y para ello vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 18 y vamos a leer de los versículos 23 al 35. Síganlo ahí con su vista. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, saliendo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. En estos versículos y versículos anteriores, podemos ver que la Biblia nos habla del perdón de Dios que tiene para con nosotros y para con toda la humanidad. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, de esta parábola, podemos ver que que Pedro le hizo una pregunta a Jesús y le dice cuántas veces debe perdonar. Y a partir de este contexto, Jesús narra esta parábola. Ahí en el versículo 23 leímos, vamos a leer solamente una vez más el versículo 23, dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios, o el salario por 6,000 días de trabajo. 10,000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. La diferencia es exagerada, ¿verdad? Un talento equivale a 6,000 denarios o 6,000 días de trabajo, o sea que ganaban un denario por día en ese entonces. Ahora, tomemos en cuenta que un año tiene 365 días y lo multiplicamos por 17, nos da un resultado de 6,205 días. Entonces, para poder pagar un talento necesitaba aproximadamente 17 años de trabajo. Ahora, ¿cuánto debía este siervo? 10,000 talentos. ¿Cuántos años necesitaba para pagar? 170,000 años. Por eso el rey de este siervo mandó venderle a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, y ni aún así la deuda hubiera quedado saldada. Pero este siervo, lo leímos, ¿verdad?, pide clemencia, le suplicaba a su rey, a su señor. En el versículo 26 dice: Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este siervo se sintió sin salida, por esta razón cayó postrado y por eso le suplicaba a su señor, le decía: ten paciencia, yo te lo pagaré todo.
En el versículo 27, ¿sí? Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, aquí había 3 palabras interesantes. Número 1, movido a misericordia. ¿Sí? Este señor sí tuvo misericordia. Número 2, le soltó. Y número 3, le perdonó. Imagínense, tú y yo tenemos un Dios que perdona todo. ¿Sí me escuchaste? Dios perdona todo. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Él lo perdona todo. Nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos cualquier pecado. Tú y yo no podíamos pagar esa deuda que teníamos con Dios. La maravillosa clemencia del amo nos muestra la misericordia de Dios. La deuda del pecado es tan enorme que no somos capaces de pagarla. Vemos esa deuda que nos coloca en la posición de esclavos del pecado. Pero Jesús, escúchame bien, Jesús vino a hacernos libres. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Jesús es la verdad. Mateo capítulo 18 versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahorita lo vamos a ver, le debía menos, ¿sí? Que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imagínate conmigo, lo agarró del cuello y lo sacudí y le decía, págame lo que me debes, cuando a él le debían una cantidad menor. ¿Sí? Una vez más dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo que él hizo, ¿verdad? Con su amo. ¿Sí? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Las mismas palabras que él utilizó. Dice, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuánto le debía el consiervo a su siervo? 100 denarios. 100 denarios equivale a unos 3 meses de trabajo de un jornalero. Imagínate, era era mínima la cantidad. Este consiervo le debía menos de lo que le debía a su amo, al rey. A este siervo le perdonaron, ¿te acuerdas cuánto dijimos? 10,000 talentos. Ya vimos que equivalían a aproximadamente 170,000 años. O sea, toda su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, todas sus pertenencias, y aún así iba a terminar de pagar, ¿sí? Pero todo eso le fue perdonado a este siervo. Este siervo no actuó de la misma manera con su consiervo, ¿sí? Este siervo debió ser condescendiente con su consiervo, ¿sí? Pero no fue así. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Imagínate, le estaban viendo cómo esta persona, ¿sí? Lo hacía del cuello, y no lo perdonó, sino que lo mandó a la cárcel, y por eso se entristecieron estas personas. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, dice la palabra de Dios, que se enojó, ¿sí? Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El amo reprobó la crueldad, la acción de su siervo. Versículo 32, dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, perverso, malo, que haces lo contrario. El versículo 33 dice, ¿no debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces en el versículo 34 podemos ver que el amo se enojó por la acción que tomó este siervo, ¿verdad? Él lo había perdonado y su siervo no pudo perdonar a su consiervo, ¿sí? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, hermana que me estás viendo y escuchando, amigo, amiga que estás escuchando este video, ¿sí? No nos olvidemos la deuda que Jesús pagó por nosotros. Debemos perdonar, ¿sí? No importa quién sea ni qué es lo que te hayan hecho o nos hayan hecho. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que perdonar no una, ni dos, ni tres, ni 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.